Bueno, estamos acá de vuelta. En este primer capitulito vamos a empezar hablando de las emociones. Es importante hablar de las emociones primero, antes que nada, porque son las emociones las más primitivas. Es decir, todo el pensamiento, todo lo que nosotros interpretamos, eso apareció después en términos evolutivos. Lo que primero ocurrió fueron las emociones. Nosotros, los seres humanos, tenemos partes del cerebro, entre ellas está la amígdala. La amígdala es una parte donde se almacenan estas emociones primitivas que se le llaman, y se les llaman primitivas porque nosotros las compartimos con los otros mamíferos. Entonces, dentro de ese abanico de emociones primitivas se encuentran la rabia o la ira, el asco, la alegría, el miedo y la tristeza. Son 5 primitivas. Bueno, lamentablemente hoy no vamos a hablar de la tristeza, de la alegría, de la tristeza, sí. No vamos a hablar de la alegría porque no es la que nos viene a condicionar nuestro mundo, de hecho es la que lo viene a hacer más bonito. Pero se podría decir que estas emociones son las que son estrictamente adaptativas. Y estas emociones, imagínense ustedes que estas se expresan. Es decir, el canal que tienen para hacerlo es la vía principal y más directa que existe, porque son las emociones las que nos van a nosotros hacer estar con vida en el instante siguiente. Son las adaptativas, imagínense que son las que nosotros compartimos con los otros animales. Entonces les voy a dar algún ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos caminando, yo soy de una ciudad del sur de Argentina, de la Patagonia, y hay mucho perro, por todos lados hay perros, y ahora que estoy acá en Europa, los perros acá son muy educados, pero en Argentina no tanto, y todas las casas, por la inseguridad, tienen perro. Entonces vos vas caminando por la calle y de repente un perro te mira y se levanta, y de repente, si seguís caminando y llegás a querer entrar, el perro va a inflar todos sus pelos para parecer más grande, va a levantar los labios, va a mostrar sus colmillos, se va a mostrar rabioso y enojado, va a empezar a ladrar, y eso es la emoción primitiva de la ira por defender su territorio. Es decir, va a ser automático todo eso que haga el perro, porque el perro no tiene una lógica para pensar por qué lo está haciendo, pero va a despertar su mundo de emociones. Ese mundo de emociones, como vemos en el perro, despierta la ira, y de repente me reconoce y yo le digo, Paco, Paco, y empieza automáticamente a mover la cola, y la emoción despertó otra, que es la alegría. El perro puede cambiar de una emoción a otra sin mucho más. Y ahora quédense con esto porque les voy a explicar cómo funciona en el ser humano. Entonces están esas emociones que son primitivas, que son muy rápidas para activarse, primera cosa, mucho más rápidas que el pensamiento, es decir, el pensamiento es rapidísimo, pero esto llega antes. Y lo que va a hacer, digamos, a nivel biológico en nosotros es, digamos, como despertar o prender algunos automatismos que ocurren a nivel físico. Por ejemplo, en el caso del perro, con la ira, sus pelos se les paran, la irrigación de la sangre irá a sus patas por si tiene que atacar, está alerta, sus pupilas se dilatan, y todo ocurre en cuestión de milisegundos. En el caso de que lo que ocurra sea el miedo, bueno, habrá parálisis o tendré que escapar, mi ritmo cardíaco se acelerará, me enfriaré, todo en función de la supervivencia. Acá hay que adaptarse porque son las emociones que hacen que yo me vaya a mantener con vida en el instante siguiente. Ahora bien, nosotros los seres humanos nos comenzamos a separar de estos animales porque comienza el desarrollo del lenguaje.
nosotros podemos empezar a explicar cosas. Con este empezar a explicar cosas, empezamos a aprender, empezamos a poder vivir en comunidad, empezamos a poder distribuirnos tareas, a mejorar en unas, a soñar, a imaginar cosas y poder transmitirlas. Y esto fue como un salto evolutivo en el mundo del hombre, que de hecho hizo que una parte del cerebro, que se llama la corteza prefrontal, donde nosotros contenemos la lógica, se desarrollara. Y esto está bárbaro. Ya vamos a hablar cómo piensa el cerebro, ahora estamos en este mundo emocional, pero lo que pasa, ¿en qué nos empezó a cuestionar, a condicionar esto? Es que estas emociones que nosotros sentíamos las empezamos a explicar. Y las empezamos a explicar con los sentimientos. Es decir, para hacer la diferenciación, el sentimiento es la explicación lógica de la emoción. Por ejemplo, bueno, yo estoy en una situación donde estoy acá en mi casa y de repente entra alguien por la puerta. Mi primera emoción va a ser el miedo, porque estoy seguro que va a ser el miedo en mí. Y yo, bueno, actuaré como el miedo actúa en mí, en mi cuerpo. Me paralizaré o no, o me refugiaré. Se me acelerará el corazón seguro porque ya lo estoy sintiendo, imaginándolo. Se me enfriarán las manos. Estaré como súper cauto a lo que me puedan llegar a decir o hacer. Y la situación pasa, ¿no? Y después dentro de 3 días me encuentro con el portero abajo del edificio y cuando le cuento, digo sí, y me sentí súper asustado. Y sentí mucha angustia porque yo ya había pasado esto en la infancia allá en Argentina. Y también pude sentir como la adrenalina, ¿no? De que no sabía qué iba a pasar, si ese tipo me iba a matar o no. Y sentí mucha angustia también porque la verdad es que estaba muy drogado el que vino y me dio pena en cierta forma. Entonces fíjense, la emoción primitiva es el miedo. Y yo después le armo toda una maqueta alrededor que son los sentimientos para yo poder expresarme y poder explicar lo que me sucedió con una forma, con sutilezas un poco más bonitas, si se quiere decir. Lo que pasa es que nuestra mente comienza a hacer jugadas con eso, porque nos empezamos a limitar y a reprimirnos muchas veces expresar la emoción primitiva con estos sentimientos. Y ahí ya es la primera ruptura de nuestra coherencia que hablábamos en el capítulo anterior, porque de repente nosotros saquemos este ejemplo y pongamos la cena familiar. Y en la cena familiar a nosotros nos dicen algo que nos hiere y nosotros con sentimientos trataremos de gambetear esa situación porque sabemos que si yo expreso mis sentimientos, mis hermanos me pueden decir tal cosa que me hiera más, o porque si yo no soy inteligente a la hora de decirlo voy a perder un lugar en la charla que estamos teniendo, o lo que sea. Empezamos a querer gambetear esas emociones y al final terminamos sin expresarlas. Sobre todo el miedo o la tristeza en nuestra sociedad no está tan normalizado que te digan, te encontrás a alguien en la calle, hola, ¿cómo andás? Triste. ¿Cuántas veces te dijeron triste? Tiene que ser alguien muy allegado a nosotros para que nos digan, la verdad que ando triste. Nos van a decir, ahí ando tirando, ¿viste cómo está el trabajo? Que todo es difícil, que bueno, ahí ya entran los sentimientos a querer explicar. Pero la emoción primitiva no se expresa, salvo en una situación, que es cuando aparece una emoción social. Es decir, la emoción primitiva no se va a expresar, pero sí muchas veces se expresa la emoción social. Y la podemos ver muy claramente en casa, por ejemplo, cuando nosotros sabemos qué decirle a alguien de nuestra familia para que esa persona estalle y se enoje. En realidad, a esa persona posiblemente no se le despierta primero el enojo. Primero se le despierta otra emoción. Por ejemplo, le estamos diciendo, voy a tomar un ejemplo personal, ¿por qué no? Para no hablar de los demás. Mi padre,
como muchos padres, crecido en otra generación, yo muchas veces usaba el recurso de pincharlo como hacerle ver que su estructura era bastante rígida y que no se podía adaptar a ver el mundo de hoy. Y mi padre se enojaba y era aún peor, quedaba él como más rígido y mostraba enojo. Y en realidad, probablemente lo que pasaba era que él sabía que no se podía adaptar, pero en lugar de decir como, sí, la verdad es que no puedo verlo con claridad y me apena o lo que sea, él mostraba enojo porque era la emoción social, es la emoción que socialmente está aceptado ser enojado y que va a lograr establecer un corte, un límite entre lo que yo estoy diciendo y cómo él se siente invadido por lo que yo digo. Entonces, muchas veces la emoción social del enojo sirve para establecer la barrera para yo protegerme, es decir, sigue siendo adaptativa, pero está ocultando la emoción primitiva, que puede ser puede ser tristeza, puede ser miedo a que me invadan, miedo a perder ese lugar de poder que es el padre, ¿se entiende? Entonces, para tener en claro, ¿no? Cuando nosotros nos encontremos en un entorno donde tenemos que explicar de forma racional, es decir, con los sentimientos lo que nos sucede, hay que empezar a cuestionarse, porque en realidad lo que está pasando es que no estamos pudiendo expresar nuestras emociones, que son 5, 4 consideradas negativas: rabia, tristeza, asco y miedo. El asco, bueno, es adaptativa porque antes cuando comíamos algo en mal estado nos daba repugnancia y lo largábamos, pero hoy también ocurre eso. Si somos un poco más sensibles a nivel sensorial, resonamos con personas que muchas veces no nos terminan de agradar y muchas veces nos obligamos a estar cerca por eso. Entonces, si dejáramos que esa emoción tome poder y la escucháramos, seguramente iríamos por canales mucho más adaptativos y más en coherencia con nosotros. ¿Está? Bueno, eso por hoy, o por ahora, porque yo voy a seguir un rato más. Cualquier duda que tengan, recuerden, Guido Contín en mis redes sociales. Les mando un abrazo y vamos a seguir con el próximo capítulo a continuación. Chau, chau.